Muy buenos días, chiquis, o muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno encontrarnos nuevamente por acá. Bien, esta semana vamos a conversar, a charlar sobre verbos regulares y verbos irregulares. Pero para eso vamos a tener que recordar un poquito acerca de qué es la raíz y qué es la desinencia de los verbos, algo que también venimos trabajando un montón, así que estoy completamente segura de que ya lo saben. Primero vamos a conjugar un verbo cualquiera. Por ejemplo, dibujaba. Ya sabemos que si queremos buscar la raíz y la desinencia de un verbo, tenemos que llevarlo al infinitivo y que el infinitivo termina en ar, er, ir. ¿Sí? Entonces, en el caso del verbo dibujaba, sería dibujar su infinitivo. ¿Sí? Una vez que encontramos el infinitivo, vamos a encerrar, digamos, la terminación que es del infinitivo, que es el ar, el er o el ir. Y lo que nos queda de resto es la raíz. ¿Sí? Mientras que esto que encerramos es la desinencia. ¿Sí? Eso nosotros lo sabíamos. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que esta parte que está acá es la raíz y esto es la desinencia, ¿no? Eso lo teníamos súper claro. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Yo me acuerdo en su momento que les dije que esto pasaba en los verbos regulares, que son los que siempre se comportaban de la misma manera. Bien, ¿qué es lo que pasaba con aquellos verbos que no tenían una conjugación regular? ¿Qué quiere decir esto? Que tenían una conjugación diferente en cada uno de los tiempos. Por ejemplo, les pongo por ejemplo el verbo mentir. Vamos a tratar de conjugar este verbo. Bueno, esa línea, seño. A ver ahí. Bueno, cada vez peor. Traten de no... Bien. Vamos a tratar de conjugar este verbo. Por ejemplo, yo mentía. No, vamos a hacerlo en presente, es más fácil. Yo miento. Vos mentís. O, o si queremos hacerlo en una conjugación un poco más neutral, tú mientes. ¿Eh? Él miente. Y ellos mienten. Si ustedes se fijan, vamos a buscarle la raíz y la desinencia a este verbo. ¿Sí? Yo le quito esta terminación en ir y la raíz teóricamente tendría que ser ment. Pero acá ya no se cumple. Acá le agrega una letra más. Acá puede ser que sí, pero fíjense que en todas le agrega una letra más. ¿Sí? Hay algunos verbos, muchos verbos de nuestro idioma, que no respetan esta ley de la raíz y la desinencia y que no tienen esta conjugación, no tienen esta forma regular de presentarse. Nuestro vocabulario específicamente es amplísimo, tenemos uno de los idiomas más complejos de aprender del mundo, justamente por la amplitud del vocabulario y por la cantidad de formas de conjugar los verbos que tenemos. Y esta es una de las cuestiones que hace que nuestro vocabulario sea tan complejo, los verbos irregulares. Em, Son muchísimos y cada uno tiene una conjugación diferente. Es decir, que el verbo mentir no se va a conjugar de la misma manera que el verbo caber, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que vamos a ir conociendo a medida que lo vamos a ir usando, porque realmente no hay una fórmula para conocer cómo se conjugan los verbos irregulares. Y en este sentido, tengo acá esta información que es lo que yo les compartí a ustedes para que ustedes lo pongan en la carpeta y lo destaquen de alguna manera, ¿sí? Porque esto es muy importante. El paradigma de los verbos regulares. El paradigma verbal es un conjunto de conjugaciones que se utilizan para expresar diferentes tiempos y modos, que es lo que venimos viendo, ¿no? Es una forma que es como una especie de fórmula que nosotros usamos en la que sabemos el número, singular o plural, la persona, primera, segunda, tercera persona, el modo, que ya vimos que los modos pueden ser indicativo, subjuntivo, imperativo.
Y este paradigma depende del idioma. En el nuestro es especialmente amplio. Es decir, si ustedes se ponen a estudiar, por ejemplo, el inglés, se van a dar cuenta de que es un paradigma mucho más chico. Es mucho más simple estudiar el inglés que estudiar el castellano, ¿sí? Los verbos regulares, como por ejemplo dibujar, son aquellos que no cambian su raíz al momento de ser conjugados. Por ejemplo, nadar, ¿sí? Conserva su raíz nad en las diversas conjugaciones. Vamos a marcarlas acá. Las diversas conjugaciones que son nado, tenemos la raíz ahí, nadé y nadaré, ¿sí? Si ustedes se fijan, se conserva la raíz. Al contrario de esto, los verbos irregulares tienen alteraciones en su raíz, en algunas de sus conjugaciones. Por ejemplo, el verbo saber. Yo sé, supe, sabré. Nada que ver la raíz. Otro, por ejemplo, que habíamos visto durante las clases es el verbo ser. ¿Sí? Yo soy, él es, ellos son, tú eres, es o eres, vos sos. Fíjense que es un verbo que nada, lo aprendemos a conjugar a medida que lo vamos hablando. Y eso tiene que ver con los verbos irregulares. Los vamos aprendiendo a conjugar a medida que los vamos usando y vamos encontrándolos en nuestro idioma porque los usamos un montón, son muchos los verbos irregulares. Entonces, ¿cómo sabemos si un verbo es regular o es irregular? Eso, lo llevamos al infinitivo, buscamos la raíz, buscamos la desinencia. Si después esa raíz no se mantiene, estamos al frente de un verbo irregular. Si esa raíz se mantiene, como es el caso del verbo nadar, entonces sí estamos frente a un verbo regular y este paradigma se va a cumplir, ¿sí? Si no, va a ser intuición. Que eso es lo que ustedes van a tener que hacer en la actividad del día de hoy. Ustedes tienen que completar una serie de oraciones con todos verbos irregulares que están acostumbrados a usar, ¿sí? Entonces yo estoy segura de que ustedes van a saber completar la conjugación de esos verbos. Yo no les voy a pedir que los conjuguen en el presente del modo indicativo de la tercera persona, no. Yo lo que les voy a poner es el contexto, ¿viste? Vieron que ustedes, yo siempre les digo que si no saben conjugar un verbo, pónganlo en contexto. Si es en pasado, bueno, no sé, ayer, y inventen algo que podrían haber hecho ayer y les va a salir la conjugación del verbo. Bueno, esto es lo mismo. Aprendemos el verbo por contexto. Y en esta actividad que tienen que hacer ahora, se van a encontrar con oraciones a las que les falta el verbo. Entre paréntesis dice qué verbo es, así que no es que tienen que adivinar. Y tienen que conjugar ese verbo cómo se diría dentro de esa oración. Estoy segura de que ustedes lo van a saber hacer. Son muy inteligentes, así que no tengo ninguna duda. De todas maneras, cualquier cosa, si tienen dudas al respecto o no saben cómo hacer algo, qué sé yo, me escriben y lo vemos juntos, ¿ok? Les mando un beso enorme. Que tengan un hermoso inicio de semana, chiquis. Chau, chau.